¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va vuestro confinamiento? Pues nada, yo también aquí confinado en mi casa, los bosques. Pero quería transmitiros un mensaje. Quería hablar con vosotros. Quería preguntaros si alguien durante estos días ha estado preguntándose por qué estamos en esta situación, cómo hemos llegado a este punto. El lingüista Noam Chomsky. No sé si alguien en la sala lo conoce. ¿Hay alguien por aquí que lo conozca? No, parece que no. Claro, estamos muy distraídos haciendo stories en el Instagram y mirando chorradas. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología, la cibernética y muchas más. Mantener la atención del público distraída lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, 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 ocupado. Sin ningún tiempo para pensar. Y así, de vuelta a la granja. 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema, reacción, solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva, se intensifique la violencia urbana o organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, como el veneno, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, como el neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas del 1980, 1990 y sigue y suma. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez, ¿no? 4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento. Para una aplicación futura, es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato, ¿no? Primero porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego porque el público, la masa, siempre tiene la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá mejor mañana. No te preocupes, todo va a ir bien. Y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea de
del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. ¿Qué le vamos a hacer? Las cosas siempre han sido así y no se puede cambiar. 5. Dirigirse al público como si fueran criaturas de poca edad. Por ejemplo, la mayoría de la publicidad dirigida al público utiliza discurso, argumentos, personajes, entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuando más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ésta tuviera la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o de menos edad. Seis. No es que tenga el coronavirus, ¿eh? Es que estoy resfriado porque no puedo pagar la calefacción. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos, temores, compulsiones o inducir comportamientos. 7. Mantener el público en la ignorancia y en la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. Ojo al dato. Buscar armas silenciosas para guerras tranquilas. 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Chaval, promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto, que esto mola. ¿Y yo para qué voy a leer libros? ¿Para qué voy a conocer cosas? Y total, ¿para qué? Pues eso. 9. Reforzar la culpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, sus capacidades o sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y todos sabemos que sin acción no hay revolución. 10. Y uno de los más importantes. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. ¿Cómo? En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes.
Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano. Ojo al dato que durante la época de Hitler, ¿alguien sabe qué se hacía en los campos de concentración? ¿Qué experimentos se hacía? Entre todos los confinados que había, entre toda la histeria y entre toda la confusión y el miedo. Pues eso, el sistema ha disfrutado de unos conocimientos avanzados del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que es éste se conoce a sí mismo. Esto significa que en la mayoría de los casos el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos. Mayor que de lo que los individuos saben sobre sí mismos. En la actualidad, todos estamos conectados. Toda la información que transmitimos pasa por intermediarios que nadie ve, que nadie escucha, que nadie sabe que existen. El Gran Hermano durante 20 años nos ha acostumbrado a ser meros espectadores de las miserias de otros, sin hacer absolutamente nada de nada. Nos han acostumbrado a comunicarnos y a estar continuamente rastreados y ubicados. Nos han acostumbrado a pagar en tarjetas, así conociendo nuestros movimientos bancarios, en qué gastamos, dónde lo gastamos, en qué momentos. Parece que la obra de George Orwell 1984 está aquí. Así que después de todo esto que está pasando ahora, me doy cuenta de que las utopías no son tan difíciles de alcanzar. Hemos conseguido parar la sociedad cuando nos hacían creer que era imposible parar la economía en pro del cambio climático para proteger nuestros bosques, nuestros animales, nuestro aire. Nos han hecho creer que no podíamos parar la economía, un país, para defender nuestros derechos, nuestra libertad. Nos han hecho creer muchas cosas. El problema es ¿en qué crees tú ahora? Ahora que tienes tiempo para pensar, para buscar, para estudiar, para observar y para muchas otras cosas que no sé, para llenarte de tu ego en las redes sociales, de cosas banales que no sirven para nada, ni para ti mismo, ni para los otros. Así que espero que abrís los ojos y de una vez cerráis este que os está observando.